Pero antes vamos a abrir nuestras Sagradas Escrituras y vamos a abrir en el libro de Isaías su capítulo 55. Todo su capítulo. Amén. Gloria a Dios. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén, gloria al Señor. Todos juntos a una voz. A todos los sedientes, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid comprar y comer. Venid comprar sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en que no es pan, y vuestro trabajo en el que no sacia? Oídme atentamente y comed bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído, venid a mí, oíd, y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo le di por testigos a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí que llamarás a la gente que no conociste, y gente que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová, tu Dios, y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, al hombre inicuo sus pensamientos. Vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, al cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y dar semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que lo envíe. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés, en lugar de la ortiga crecerá layán, y será Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. Padre, en el nombre de Jesús venimos ante ti, Señor. Y es tu palabra, Padre. Tu palabra dice que esta palabra de hoy no volverá vacía, Señor. Que es como la lluvia, que es como el rocío, que cae cada día a la tierra, Señor. Y hace que las semillas germine, Señor. El agua que cae a la tierra no puede regresar, Señor, sino que hace su propósito conforme tú la mandaste, Señor. Así declaramos que tu palabra en esta mañana, Señor, no volverá vacía, sino que tus propósitos eternos, conforme tú la mandaste a la humanidad, Señor, se llevará a cabo. Porque usted vino a buscar y a salvar todo lo que se había perdido, mi Dios. Yo me escondo delante de ti y Espíritu Santo, tú seas hablando a través de mi boca. Gracias, Espíritu Santo, por estar aquí en mi corazón, estar con nosotros y estar sobre nosotros, Espíritu Santo. Gracias por estar aquí en la tierra para ayudarnos, para dirigirnos, para transformarnos, para llevarnos a toda buena obra, mi Dios amado. Gracias, Padre, porque sin ti nada somos, Señor. Habla, Espíritu de Dios. Habla, Señor, a nuestro corazón. Tu palabra no regresará vacía, Señor. Oh, tú harás prosperar tu buena obra, Señor, en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Una ofrenda de palmas para Cristo. Qué hermosa palabra. No sé si todos sabemos cómo llegó la Biblia a México. En el lenguaje castellano. Y para eso tenemos que saber un poquito de historia. Cómo llegó la palabra de Dios. Vemos que América fue conquistada por Cristóbal Colón.
Y él fue que descubrió, ¿verdad?, este continente. Pero como ya estaba abierto el camino y era un continente virgen, alguien tenía que conquistar. Y fue Hernán Cortés, ¿verdad?, que lo conquistó la Nueva Tenochtitlan en 1521. Cuando en 1521 fue conquistado el país de Tenochtitlan, o los aztecas, o los mexicas, ¿saben qué significa México? México es una palabra nahual, porque el territorio de Tenochtitlan o de los aztecas se predominaba más la lengua nahual. Eran, ¿verdad?, lenguas autóctonas, nacidas de la misma región, de las mismas localidades, y hay todavía muchas lenguas, los zapotecos, los mixtecos, los mayas, los que tenemos aquí más cerca, los Tzotzil, Cental, tecolobales, ¿verdad? Y hay muchísimas lenguas. Entonces, la palabra México es una palabra nahual que quiere decir en el ombligo de la luna. Y en ese tiempo, cuando fue conquistado por Hernán Cortés, por España, creo que en este continente no se tenía el conocimiento de Jesucristo, de las buenas nuevas. Todos venimos de raíces de la idolatría, de la hechicería, porque nuestros antepasados tenían cada uno sus dioses. Y tenían un dios que se llamaba Chintampenagua y estaba cerca de Tlaxcala. Y le decían ellos Tosi, que era la abuela de la imagen de la madre, que era la abuela de la madre. Estaba por Tlaxcala. Y también tenían otro ídolo que le pusieron también, tenía otro nombre medio raro. Tenguaniznalco, donde adoraban al dios del Penchil, que quiere decir mancebo. Y tenían otra que estaba cerca de México, cerca de la Tenochtitlan, y esa se llamaba la Virgen Santísima. Pero cuando fuimos conquistados por los españoles y era una tierra virgen, sin conocer a Cristo, sin saber quién era el creador del mundo, todos tenían sus dioses y acudían a ellos. Ustedes saben la idolatría, ¿verdad? De ahí venimos todos. Y me imagino, imagínense que nosotros hablamos castellanos, ¿no? Y a veces decimos, véanlo, el Tzotzil. De ahí venimos. De ahí somos. En la mezcla de los españoles con los mexicas o los aztecas, pues hablamos ya castellanos. A lo mejor su abuelo fue español. O no fue su abuelo español. Entonces, ¿por qué hablamos español ahorita? Y entonces, ahí nos empezaron a evangelizar. Con la espada y el crucifijo. Porque no se podían entender. Ellos venían hablando castellano. Venían hablando español. Y nosotros los Tenochtitlan teníamos diferentes y tenemos diferentes lenguas. Entonces no se podía. Dice que cuando Hernán Cortés vio eso, mandó a traer los frailes, que eran los evangelizadores, los primeros evangelizadores que entraron. Y ellos evangelizaban
con la espada y con el crucifijo. Hasta el día de hoy, ¿cómo se identifican los católicos? Con un crucifijo colgado. Porque así evangelizaban, porque no había poder o manera de entenderse. Dice que hacían cuadros y lo pintaban, ¿no? La Santa Cena, la resurrección, el infierno. Dice que hubo un momento de que ellos llamaron a todos y los evangelizaron y les enseñaron al infierno. Dice que metieron perros, gatos, animales y le echaron fuego. Y los perros y los animales que estaban ardiendo aullaban y decían, así van a aullar si ustedes no se arrepienten y no obedecen a lo que nosotros les estamos enseñando. Dice que se bautizaron más de 6 y 10 millones de indígenas con ese método que ellos usaban. Y empezaron a hacer capillas en diferentes lugares. En ese tiempo ya la Biblia, ellos ya lo tenían en latín, pero nosotros no sabíamos latín. Había muchas diversidades de lengua hasta el día de hoy en nuestro territorio mexicano. Pero solamente lo usaban los sacerdotes, la gente importante. Si usted lo quería tener, decían que era usted un brujo. ¿Sí? Hubo una temporada que quemaban todas las personas que tenían Biblia, los llevaban a la Santa Inquisición y quemaban todas sus Biblias. Hubieron tantos mártires que sufrieron para que el día de hoy nosotros tengamos esos 66 libros en nuestras manos y lo podamos leer y podamos disfrutar de esta libertad religiosa que vivimos hasta el día de hoy. ¿Cuánta gente sufrió muerte por defender la palabra, por esconder la palabra, por tratar de traducir la palabra y llegar a nosotros y tener ese conocimiento a nosotros de esa bendita palabra del Señor? Dice que ellos vinieron y como querían pues tener dominio, que Roma se apoderara de México en la religión, dice que empezaron a poner sus ídolos de ellos. En el lugar que está cerca de Taguiznalco, allá por México, creo que es el Estado de México, pusieron al dios Telculchí y le llamaron Juan el Bautista. Y eran esos 3 puntos que ellos tenían, que los mexicas tenían para adorar, ellos lo agarraron e impusieron sus ídolos. Y le quitaron los ídolos de ellos. En Chiapatenán, cerca de Tlaxcala, que está, ahí pusieron a una virgen que se llama Santa Ana. Y en Tonantín, que está junto a México, pusieron la Virgen de Guadalupe. ¿Por qué creen que le pusieron a un indígena a los pies? Para cautivarlos totalmente, para que ellos creyeran. Y cambiaron sus ídolos de nuestros ancestros por sus ídolos de ellos. Nos trajeron más demonios, porque ellos ya tenían una identidad de los dioses de los egipcios, que siguen todavía, ¿verdad? Pero con otro nombre. Y dice que ahí llegaban de los lugares, como ahorita vemos, cuando es en estos días que vamos a estar viviendo, el 12 de Guadalupe, ¿de dónde no llega la gente? Esa maldición de nuestros ancestros todavía está vigente en el que no cree. Y a veces nosotros no hemos rompido esa relación de nuestros antepasados que nos ofrendaban, pactaban con las tinieblas para obtener algún beneficio. Ellos lo hacían posiblemente por ignorancia,
porque no conocían a Cristo, porque no sabían quién era nuestro Señor Jesucristo. Pero gracias a nuestros mártires se pudo traducir la Biblia al español. La iglesia evangélica no nace con el movimiento de la Reforma. La iglesia evangélica primitiva existía y esa está reflejada en el libro de los Hechos. Fue contaminada a causa de Roma. Cambió, mezcló la idolatría con la verdad, porque eso es el trabajo del enemigo, a perturbar, a deshacer toda la obra buena que Dios tiene para la humanidad, a confundir. Y eso fue lo que sigue haciendo. Y más ahorita en las redes sociales, cuidado. No todo lo que está ahí viene de parte de Dios. Tenemos que escudriñar la palabra para poder discernir qué es lo que verdaderamente Dios tiene para nosotros. La iglesia evangélica nació desde el libro de los Hechos. Pero se consolida cuando Martín Lutero se rebeló contra la Iglesia Católica. Yo creo que todos sabemos esta historia. En 1519, por el surgimiento de la Reforma Protestante, gracias a que la Biblia se imprimía ya en grandes cantidades en las naciones y estaban independientemente de Roma. La palabra escrita fue impresa y hasta el día de hoy lo tenemos. Pero ¿cuánto tiempo pasó? Juan Gutenberg había inventado la imprenta de tipos movibles. El primer libro impreso, ¿saben cuál fue? La Biblia. Para 1500 ya había máquinas de imprimir. Para el año 1500 ya había máquinas de imprimir en las principales ciudades de Europa. Pero nosotros todavía estábamos ignorantes, sin Cristo, perdidos. En las lecturas populares se dicen que nuestro pueblo azteca o Tenochtitlan o Méxica, dice que elaboraban los dioses cuando había una tormenta, hacían un poco de barro y ellos empezaban a hacer ídolos, formar muñecos. Dice que los muñecos que tenían antes ellos eran horribles, los que adoraban. Y ya cuando fuimos conquistados ya pusieron la Virgen de Guadalupe, la ve usted bien estética, bien bonita, ¿no? Juan el Bautista, ya la cambiaron. Pero ellos lo elaboraban y cuando había una tormenta empezaban a hacer ídolos. Bultitos hacían. Y el bultito, el último bultito, cuando paraba la tormenta, ese era el ganador, ese iban a adorar. Así surgieron. Así hacían sus ídolos. Entonces, en relación a la Biblia castellana, pues el clero romano había prohibido tener la Biblia escondida. Una de las primeras versiones de la lengua española fue que lo hizo un rabino que se llamaba Sefari David y era un judío. Él fue el que tradujo la primera Biblia en castellano del Antiguo Testamento. Y hubo un decreto el 7 de febrero de 1233 que decía así: se manda además que nadie tenga en su poder los libros tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Si alguien lo tuviera, que los entregue en plazo de 8 días a contar de la publicación de esta Constitución el obispo del lugar para que los queme. Y si no lo hiciere,
Lo mismo si es crédito que laico, consideramos como sospechoso de herejía hasta que rectifique. La Biblia traducida en idiomas vulgares era quemada por orden del clero. Dice que llegó, descubrieron que este rabino lo tenía y lo colgaron. Pero ya dejó un escrito. Pero ya hubo un mártires para que nosotros podamos disfrutar ahora de esta palabra poderosa. El primer volumen de las escrituras impresa en idioma castellano fue la Biblia de Ferrara. Esta edición fue posible imprimirse debido a que los judíos expulsados de España en 1492 se llevaron su imprenta a Ferrara, Italia, y allí hicieron la impresión del Antiguo Testamento hebreo a la lengua española en 1553. Y el Nuevo Testamento fue también traducido en 1543. Se tradujo del idioma griego al castellano, contándole ser encerrado en prisión. Todas estas personas que hicieron esto fueron a prisión, hermanos. Pagaron con su vida para que nosotros tuviéramos esta poderosa palabra. Se hizo la impresión completa de la palabra del Señor, imprenta. Hubo un señor que se llamó Francisco de Encinas. Este Francisco de Encinas dice que a él lo mataron, pero dejó dinero para que siguieran traduciendo la Biblia. Y en eso surgió la Biblia española de Casidorio de Valeria. ¿Cuántos conocemos la Biblia Valeria? ¿Sí? Mire, lo mataron, y cuánto era el amor de conocer a Cristo, que no importó morir y dejó todavía provisión para que nosotros tengamos ese volumen tan sagrado en nuestras manos. Cuántas cosas pasaron, cuántos mártires hubieron, y nosotros a veces lo arrumbamos, no lo leemos. Su palabra en esta mañana nos dice en el versículo 11, leámoslo todos. Y mejor si se lo aprenden. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá mi vacía, sino hará lo que yo quiera y será prosperada en aquello para lo que envié. Pero el contexto dice, mi palabra es como la lluvia que cae a la tierra. Y la lluvia que cae a la tierra usted no la puede recoger. Usted no la puede levantar. No la puede meter nuevamente en un recipiente. Porque tiene que hacer su propósito conforme al Señor la manda a la tierra. Cuando cae en tierra fértil, esa semilla a través de la lluvia germina y da fruto. Y eso es la palabra de Dios en nuestro corazón. Nunca va a volver vacía cuando nosotros le tengamos ese interés. Cuando nosotros apreciemos esa palabra de Dios que el Señor nos dice en esta mañana, a todos los sedientes, venid a las aguas. A los que no tienen dinero, venid y comprad y comer. Comprad sin dinero, sin precio, vino y leche. Él no está pidiendo nuestra economía, Él está pidiendo solo nuestro corazón, que nuestra alma tenga esa sed de conocer a Cristo. ¿Y cómo lo vamos a conocer? A través de la Biblia, a través de su palabra, que se vuelve viva y eficaz. Cuando nosotros le creemos a Dios, cuando nosotros creemos sus promesas, cuando nosotros conocemos a Jesucristo, ya no somos ignorantes, ya no estamos bajo la esclavitud de la ignorancia de nuestros ancestros y de nuestro pasado. Hoy tenemos identidad de hijo, porque conocemos su palabra, porque tenemos en nuestras manos el mayor tesoro donde nos lleva la vida eterna. Ya no somos ignorantes, hermanos, porque conocemos la verdad y la verdad nos hará libre. Y dice, ¿por qué gastas el dinero en lo que no es pan? Y vuestro trabajo en lo que no sacia. Oídme atentamente y comed el bien
y se deleitará vuestra alma con grosura. No con raquitismo, no con escasez, sino con abundancia. Pero ¿qué quiere el Señor? Que escuchemos su palabra, que la pongamos por obra, que vivamos como Él quiere, que seamos antorcha encendida en medio de la oscuridad. Ya no vivimos bajo la esclavitud que nuestros ancestros nos trajeron y bajo esa maldición. Usted declare libre a su generación. Rompa esa cadena que está oprimiendo hasta el día de hoy. Los pactos que hicieron nuestros ancestros, que ellos, ¿verdad?, hacían sacrificios de niños, sacrificios de vírgenes, porque pedían a sus dioses que les concediera algo, porque ellos no conocían a Cristo. Pero nosotros, gracias a aquellos hombres que dieron sus vidas para que llegara a nuestras manos esta palabra bendita y lo pudiéramos entender a nuestro idioma, conocemos a Cristo. Y esta palabra, ¿de dónde proviene? ¿De dónde proviene? ¿Por qué nosotros lo tenemos en nuestras manos? Dice Romanos 3, 1, 18. ¿Qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿O qué aprovechará el circunciso? Mucho, dice, mucho. En todas maneras, primero ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Nosotros conocemos la palabra de Dios a través del pueblo judío, a través de esa gente que siempre ha vivido en angustia y en tribulación por no obedecer a Cristo, por no reconocer al Señor. Muchas veces ellos se enlazaron en sus propias palabras. Y cuando lo tuvieron Jesús, juzgando por aquellas autoridades de esa época, cuando lo llevaban a la cruz del Calvario, y Pilato dijo, yo me voy a lavar las manos, porque yo no tengo nada contra de él. Y el pueblo judío dice, caiga sobre nosotros la sangre. Y por eso viven batallando día con día, porque se enlazaron en sus propias palabras. Tenemos que tener cuidado con nuestra boca, porque ahí está el poder de la vida y de la muerte. Traigamos siempre palabra de bendición y no de negatividad ni de maldición. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O que aprovechará la circuncisión? Dice, mucha ventaja tiene el judío. Porque el Padre los llama a mi pueblo escogido, mi pueblo amado. Y en este libro, en esta palabra que leímos, he aquí que yo las pongo por testigos a los pueblos, por jefe y maestro de todas las naciones. Y escribió Isaías muchos años antes que naciera Jesucristo. Yo voy a levantar a esta nación como jefe, como maestro. ¿Dónde está la mejor tecnología? ¿Dónde está la mayor inteligencia? Que aún del desierto hacen que fructifique su sembrado en el pueblo de Israel. Porque el Padre lo tomó como una nación para él, para que todas las naciones vieran su gloria a través de él. Dice, he aquí que llamarás a gente que no conociste, y gente que no conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios, el Santo de Israel, que te ha honrado. ¿Cuántas veces vemos, cuántas veces el Señor ha librado al pueblo de Israel? En esta última batalla que vimos, hermanos, no escatimaron nada por salvar a sus secuestrados, por llevarlos a casa, aunque sea muertos, lo llevaron y les dieron digna sepultura. ¿Por qué? Porque el Señor pelea. Y nosotros dice que también somos sus hijos, somos injertos, somos herederos de Él. Dice, correrán a ti mucha gente que no conociste.
Y hoy estamos recordando que por medio del pueblo de Israel tenemos la palabra impresa en español. Ahora, el presente, el día de hoy. Y no solamente en una traducción, hay demasiadas traducciones. Pero si usted puede entrar a la Biblia hebrea, trate de entrar, porque ahí está la esencia, porque ahí está la verdad. Hay un diccionario que se llama Strong, que solo lleva por números de letras. Y ahí le da el significado de esa palabra hebrea. Porque significa, es un misterio cada palabra. Es un discernimiento profundo el que te lleva. Por eso dice el Señor que muchas veces el pueblo se pierde por falta de conocimiento. Pero ahora el pueblo de México ya no es ignorante, porque sabe quién es su Dios, sabe quién es su Salvador. ¿Y cómo lo sabemos? Porque tenemos la palabra de Dios en nuestras manos, porque ahí está. Y no quiero tardarlos tanto, yo quiero llevarlos a ver quién es el agua. Venid a las aguas, dice, a todos los sedientos, venid a las aguas. Dice Juan 7:37, 38. Gloria al Señor. El último día de la gran fiesta, Jesús se sentó en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyeran en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. ¿Dónde estaba Jesús cuando nuevamente volvió a recalcar esas palabras que escribió Isaías? Que dice, venid, venid todos los sedientos, comprad sin dinero, comprad gratuitamente. Jesús lo estaba confirmando que Él era el agua de vida. El agua es el que da vida. Si usted no le pone agua a sus sembrados, si usted no le pone agua a sus plantas, se mueren, no desarrollan. Si usted no bebe agua, nuestro cuerpo está constituido por más agua que grasa o que músculos. Cuando nos deshidratamos, cuando falta el agua en nuestro cuerpo a causa de una pérdida de electrolitos o una pérdida de sangre, morimos chocados. Nuestros primeros órganos que estallan son los riñones, porque el agua es vida. Y por eso Jesús escribió en Isaías, venid, venid, todos los sedientos, todos los que tengan sed y comprad sin dinero. Usted va a una tienda y ¿quién le va a vender un litro de agua sin dinero? Porque hoy se compra el agua. ¿Quién le va a dar en la tienda un litro de agua sin dinero? Mas Jesús lo sigue ofreciendo porque Él se presenta como agua, dice. Jesús se puso de pie, dice. Ya me imagino en la multitud, en esa gran fiesta era la fiesta de los tabernáculos que estaba llevándose a cabo en el pueblo de Israel, donde las naciones subían a adorar, donde celebraban cuando salieron del pueblo de Egipto, cuando fueron liberados y celebraban, y para que no se olvidaran que vivieron en el desierto 40 años en una carpa, en una enramada, y había una multitud de gente, y Jesús se puso de pie y alzó la voz y le dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El Señor está aquí. El Señor quiere saciar tu sed. El Señor quiere que te sumerjas en el río de su Espíritu. Y cuando estamos sumergidos en el río de su Espíritu, las cosas las vemos de diferentes maneras.
porque ya no vivimos conforme a nuestros pensamientos mundanos, porque todo nuestro ser está sumergido en el río de su espíritu. Podemos nadar en su océano, podemos pasar en medio del fuego y no ser quemados, porque entramos en otra dimensión, porque Jesús se presenta como agua que quita nuestra sed. El que cree en mí, dice, ¿cuántos creen en él? ¿Cuántos están sumergidos en ese río? ¿Cuántos ya no tienen sed? Y si tienes sed, aquí está. Dice Apocalipsis que delante del trono de Dios hay un río que desciende de su trono. Y ese río dice que invade la Nueva Jerusalén, que nutre toda la Nueva Jerusalén. Y cuando escribió David en uno de los salmos que dice, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo que cae sobre la cabeza del sacerdote, que desciende sobre los montes. Es como el rocío de Hermón. Dice que en medio de Israel hay un lugar que se llama Hermón. Y en ese Hermón sale una fuente, un río que nutre todo Israel. Eso representa también en el santuario ese río que da vida, ese río que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo lo conocemos a Él? A través del pueblo judío. A través de que aquellos grandes mártires dieron su vida para que nosotros disfrutemos de la palabra de Dios escrita en español y la podamos leer. Compremos sin dinero. Usted no se puede presentar en ningún establecimiento sin dinero. Solamente que pida fiado y que lo conozca. Pero Jesús está aquí ofreciéndonos vida eterna, ofreciéndonos una vida mejor, una eternidad. Todos sabemos que vamos de peregrinos aquí, que somos de paso. Pero aquí es donde tomamos decisiones, donde ir a pasar la eternidad. Hoy es que debemos de llenar nuestra alma y saciar nuestra sed. No hay nadie humano que pueda saciar nuestra sed de nuestra alma. Solamente el poder del Espíritu Santo, que es el mismo Espíritu de Cristo que está en nuestro corazón. El que sacia nuestro corazón. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El agua que nutre, el agua que da vida, el agua que germina, el agua que hace crecer. El agua que quita nuestra sed en medio del desierto, en medio de la tormenta y en medio de la tempestad, de las dificultades, de los tropiezos que tengas. Ahí está Jesús como agua que quiere saciar tu sed. Como agua que quiere salvar tu alma. Y cuando estaba en el pozo de Jacob, cuando llegó aquella samaritana y Jesús estaba allí, y aquella samaritana llegó a sacar agua del pozo. Y Jesús le dijo que él le podía dar agua. Y ella le dijo, pero ¿cómo la vas a sacar si tú no tienes ningún recipiente? Si no, tú no tienes ningún cántaro, tú no tienes ningún brocal, no ningún lazo, ¿cómo la vas a sacar? Si supieras del agua que yo te estoy ofreciendo, me pedirías más. ¿Cuántos quieren de esa agua? El Espíritu del Señor quiere llenar su corazón y quiere traerle paz. Su palabra dice, en el mundo tendrás muchas aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Este mundo que llevamos cada día se complica, pero los que confiamos en el Señor,
Los que confiamos en el Señor, Él quitará nuestra sed. Él llenará nuestra alma de gozo, de paz, de tranquilidad y de seguridad en medio de las circunstancias que vivamos. Solo necesitamos creer como dice la Biblia, como dice la Escritura, la que podemos leer hoy en castellano, en español. Solo necesitamos creer en Jesús. Y usted va a ver la vida de una manera diferente. Posiblemente nos quejamos todos los días, los precios cada día se elevan, ya no podemos más. Los gastos, la economía, la violencia, la inseguridad. Pero Jesús dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva y usted estará fructificando todos los días porque esa agua hará que germine su semilla. Cualquier semilla que usted siembre, en su trabajo, en su hogar, en su familia, en su negocio, en su vida espiritual, germinará esa semilla, porque esa fuente inagotable nunca deja de emanar agua. Es un río saliendo de su trono que quiere inundarnos hoy. Es el poder del Espíritu Santo que quiere apoderarse de nuestra vida para que echemos fuera todo temor que nos paraliza. Todo temor que no nos deja avanzar, a la inseguridad, a estar solos, a perder la economía, a perder algún ser querido. Hoy Jesús quiere saciar tu alma. Venid a mí, dice el Señor, y comprad sin dinero. Compraréis leche y miel. Cuando a Abraham le dieron la promesa de dejar su parentela, ir a conquistar esa tierra donde fluía leche y miel. Hasta hoy sigue fluyendo leche y miel, porque Él no es mentiroso. Dice que en Él no hay sombra de variación. Él permanece fiel en lo que dice su palabra. ¿Cuántos le creen al Señor ahora? Pongamos de pie y abra su boca. Abra su boca, adore al Señor, llénese de ese río. Aquí está el Señor como río de agua viva. Aquí está su presencia a través de su Espíritu. Él quiere llenarte en esta mañana. Él quiere llenarte con su presencia. Cuando Jesús te estaba diciendo estas palabras, dice que el poder del Espíritu Santo todavía no había llegado, porque Él no se había ido. Y no había mandado a su Espíritu para que los consolara, los guiara, los fortaleciera, los animara. Pero hoy esa palabra se ha cumplido. Hoy puede llegar un de repente a tu corazón. Dice que cuando estaban aquellos 120 en el lugar alto, también en una fiesta del pueblo, celebrando la fiesta de la cosecha, hubo un de repente, dice que hubo truenos, terremotos, que impactó a todas las naciones que estaban en esa fiesta, y llegaron a ver a ese lugar lo que estaba pasando. Ese poder sobrenatural está hoy presente. Hoy puedes sumergirte en ese río de su presencia. Si alguien tiene sed, venga a mí, dice, y beba. Bebe de su Espíritu. Llénate de su presencia. Ahí está el Espíritu Santo tocándote. Ahí está el Espíritu Santo saciando tu alma, refrescando tu vida, dándole un giro diferente a lo que habías vivido, a lo que habías experimentado. Hoy se rompe toda cadena de opresión en el nombre de Cristo. Hoy declaramos, Señor, que hay corazones libres para llenarse de tu Espíritu Santo. Gracias, mi amado Dios. Gracias, Señor, por ser tan fiel. Gracias, mi amado. Gracias, Padre. Es tu palabra que hoy no regresa vacía, mi Dios. Es tu palabra que hoy
se hace viva y eficaz en cada corazón. Bendecimos tu nombre en esta mañana, Señor. Y declaramos que tu palabra, Señor, no regresó vacía, Padre. Bendito es tu nombre, Padre. En el nombre de Jesús hemos declarado tu palabra. Y digan conmigo, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino hará lo que yo quiera y será prosperada en aquello que lo envíe. ¿Cuántos toman para ustedes esta palabra? Pongámoslos por obra, hermanos. Ya no somos ignorantes, ni vivimos bajo la idolatría, ni bajo los pactos de nuestros ancestros.